Por eso las antiguas civilizaciones le daban tanta importancia y prestaban mucha atención a la ubicación de lugares como Stonehenge y las grandes pirámides y cosas así. Si observas las coordenadas de latitud y longitud de esos lugares, es casi como si tuvieran un internet espiritual porque no es ninguna coincidencia que todos estén posicionados prácticamente en las mismas, ya sabes, coordenadas de latitud y longitud. Así que cada vez que sucede algo así, se eleva la vibración del planeta. Me alegra darte la bienvenida de nuevo al programa. Julie Ryan, nuestra campeona regresante. ¿Cómo estás, Julie? Hola Alex, siempre es un gusto verte. Gracias por regresar al programa. Fue un éxito nuestra última charla. La gente la disfrutó mucho. Nos enfocamos en lo que ocurre al morir en el mundo, en las habilidades que posees, en lo psíquico y presentaste un abanico de actividades que realizas. Fue fascinante porque en ese momento no comprendía las etapas de la muerte y lo que presencias, y más. Si desean ver el episodio anterior, por favor, hagan clic en el enlace abajo para encontrar enlaces relacionados. Pero hoy quería tenerte de vuelta porque desde la última vez que hablamos, que ya ha pasado un año, ha sucedido mucho en el mundo y están pasando muchas cosas y quería obtener tu opinión psíquica sobre las cosas y tú hablas con tus guías espirituales y cosas así. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿qué crees que está pasando? Las guerras, la lucha económica, la polarización política. Nunca había visto algo así, tan mal en mi vida y viví en los 80, en los 70 así. Era un niño entonces, pero aún recuerdo. Era todos los días. Pensabas, no sé, nos van a matar, pero esta vez parece un poco diferente. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te dicen tus guías del otro lado? Es un ciclo de noticias las 24 horas, los 7 días de la semana. Siempre ha sido así. Ahora tenemos acceso a la información 24/7. Y si sangra, lidera. Así es el negocio de las noticias. Mientras más personas atraigan para ver una historia, todo se trata del miedo. Cuantas más personas atraigan, más ingresos por publicidad generan al basarse en la audiencia. Podrías tener 5,000 personas en una carretera y si hay un accidente, no informan sobre los 5,000 que han conducido, sino sobre el accidente. Y ay, escucho esto a menudo, Alex, de la gente. Y quiero decir, ¿han oído de la guerra civil en en el siglo XIX? Ellos dicen, nunca hemos estado tan divididos. Yo digo, ¿han oído de la guerra civil? Fue el norte contra el sur. Vivo en el profundo sur de Alabama. Tienen una opinión muy diferente sobre la guerra civil que en Ohio, donde crecí. Sabes, soy un yankee al sur, así que lo creo. Mucho tiene que ver con el ciclo de noticias y la gente viendo historias 24/7 en sus dispositivos que simplemente mantienen a la gente agitada. Además, lean la Biblia, por favor. La Biblia trata de todo eso. Es simplemente demasiado deprimente. La mayor parte es como si alguien, ya sabes, estuviera aniquilando a otro y a lo largo de la historia tienes la edad oscura y tienes lo que sea y es. No creo que sea peor. Creo que todo es igual, solo que ahora lo sabemos más. Creo que hay una razón para eso. Todos venimos a tener una experiencia en cada vida. Nuestro espíritu llega y dice, está bien, voy a nacer en este día, en este lugar de estos padres, para que mi vida pueda tener una trayectoria que me permita explorar y experimentar ciertas cosas que quiero investigar, como muchos guiones y subguiones. Y luego, a medida que avanzamos por la vida en el mundo espiritual, lo que he escuchado un sinfín de veces del espíritu es que no hay bien o mal, no hay correcto o incorrecto, es simplemente una experiencia. Aquí, en la experiencia humana, debemos distinguir entre lo correcto o incorrecto, lo bueno o malo, ya que estamos aquí para crear. Bueno, ¿cómo creamos cuando sabemos lo que no queremos?
Nos ayuda a crear lo que sí queremos. Así que necesitamos esa dualidad para poder crear lo que estamos buscando crear. Y si lo piensas, creamos todo el día. ¿Qué estás creando? Creando lo que vas a desayunar, qué te vas a poner, cómo vas a llegar al trabajo, todas esas cosas. Y por eso estamos aquí. Todo es parte del proceso creativo, en mi opinión. Ahora, algo importante ocurrirá el 8 de abril de este año. Se trata de un gran eclipse. Sí, sucede una vez cada 200 años o algo así. Justo donde resido se encuentra debajo de la trayectoria del eclipse total. La gente viaja a Austin para presenciarlo. Si te encuentras a varios estados de distancia, solo verás un cuarto del eclipse. Existen diversas versiones. Personalmente, nunca he tenido la oportunidad de observar un eclipse total. He visto eclipses parciales, pero nunca he visto un eclipse total. ¿Qué nos depara esa fecha? No quiero ser como esos que piensan que es el calendario maya. No vamos a morir ni nada por el estilo, pero ¿hay algo que esté sucediendo a nivel energético? ¿Hay alguna razón detrás de ello? ¿Qué sucederá durante el eclipse si algo ocurre? ¿Cuál es su significado espiritual? Creo que cuando tenemos estos eclipses, y soy lo suficientemente mayor para recordar un eclipse total anterior, tú dijiste que los 70 y 80 fue cuando eras pequeño. Yo estaba en la preparatoria y la universidad en los Pues 70. ya sabes, ahí está. Podría haber sido tu niñera, Alex. Y creo, y ha sido mi experiencia, que cada vez que pasamos por uno de esos, se eleva el nivel vibracional del planeta y la galaxia y todo lo demás que está allí fuera. Por eso las antiguas civilizaciones le prestaban tanta atención a eso y le prestaban tanta atención a la posición de lugares como Stonehenge y las grandes pirámides y cosas por el estilo. Si miras las coordenadas de latitud y longitud de esos lugares, es casi como si tuvieran un internet espiritual, porque no es coincidencia que todos estén posicionados prácticamente en las mismas coordenadas de latitud y longitud. Así que cada vez que sucede algo así, se eleva la vibración del planeta. Y ha sido mi experiencia y creo que cada generación que llega es más avanzada que la anterior. Así es como los niños pequeños usan un iPad antes de hablar en oraciones. Tienes niños chiquitos. Digo, tus hijos saben hacer todo eso. Yo lucho con manejar esta tecnología, ¿verdad? Un niño de 6 o 7 años dirá aquí, déjame hacerlo por ti, y ya lo tienen resuelto. Todo eso es parte de ello. Me encanta la astrología y me encanta escuchar lo esencial. Soy una mujer de negocios. Quiero saber lo esencial, que Saturno está en mi luna de Plutón en el tercer retorno. No tengo ni idea de lo que eso significa. No necesito saber qué significa eso. Dime cuál es el resultado final. ¿Cómo afectará a mi vida? Creo que es igual con los eclipses. No necesitamos conocer todos los detalles, cosas de astronomía y todo eso. Es fascinante leer sobre ello, pero solo ten en cuenta que la vibración del planeta aumenta cada vez que pasamos por algo así. Es interesante porque mucha gente tiene mucho miedo alrededor del eclipse. En todas partes en línea es como, oh Dios mío, el 8 de abril, eso es cuando va a suceder. Oh Dios mío. Y supongo que es todo. Fue el Yuduke, fue el calendario maya. Siempre estamos buscando señales. Nostradamus dijo esto. Siempre estamos esperando que el mundo se acabe. Dudo que el eclipse vaya a causar el fin del mundo, pero no hay razón para tener miedo. Eso es lo que estás diciendo. No, no, no. Es un componente glorioso, todo ese asunto del miedo. Estamos programados para el miedo y lo necesitamos, porque de lo contrario no sobreviviríamos mucho tiempo como humanos para volver a tener esa experiencia humana. En esta encarnación, nuestro espíritu llega y queremos tener una experiencia humana, explorando cosas. Y entonces siempre vamos a recurrir al miedo cuando no entendemos algo y luego volvemos a las antiguas civilizaciones otra vez. Ellos están como, ¿qué diablos es esto? Estos son los dioses que están enojados con nosotros y están cubriendo el sol o la luna o lo que sea.
Y entonces, todo ese miedo es miedo ancestral. Y hay todo un nicho, un grupo de personas que se ocupan del miedo ancestral y ayudan a la gente a eliminarlo. Y casi que creo que entra en nuestro ADN, francamente, donde pensamos, oh, ¿qué va a pasar ahora? Es glorioso. Eso es nosotros. Tú mencionaste antes qué pasa cuando morimos. Todos le temen a la muerte porque nos han enseñado bien que al morir o volamos o ardemos, ¿cierto? Así que todos sienten miedo, pero al escanear a alguien al final de su vida, rodeados de ángeles, espíritus de seres queridos fallecidos y mascotas, como sabes, Alex, es glorioso. Esto añade un toque glorioso a algo desgarrador y temible al enfrentar la mortalidad junto a un ser querido a quien amamos. Y pensamos, oh, va a ser mi turno, ¿qué va a pasar entonces? Así que creo que en cada área de nuestras vidas siempre vamos a recurrir primero al miedo y luego la clave es poder discernir entre ¿es este un miedo real o es un miedo falso? Y el miedo es falso, no es real, no es un miedo racional. Algo que te dañará o matará cambia las condiciones antes de que lo haga. El miedo irracional se siente como si fuera a suceder, pero no lo hará. Pero el cuerpo no distingue la diferencia. El cuerpo entra en modo de lucha o huida de todos modos. Cuando sabemos que esto se basa en una creencia limitante de los antiguos, celtas, que consideraban los eclipses solares o lunares malvados, pues no, no lo son. Los astrofísicos pueden explicarlos y hay una razón científica de lo que está sucediendo. En el nivel espiritual, eleva la vibración. La vibración nos conecta con el espíritu y nos guía. Entonces mencionaste un término, miedo ancestral, karma ancestral, si quieres. ¿Puedes profundizar en eso? Es algo que creo que escuché por primera vez el último año. No lo entendí hasta que uno de mis invitados lo mencionó. He tenido que lidiar con mis propias cosas ancestrales. Todos las tenemos. Y comienzas a mirar hacia atrás, a la línea de personas del lado de tu padre y del lado de tu madre. ¿Cómo eran? ¿De dónde venían? ¿Y qué significa eso para ti aquí? Y no sé tú, ¿alguna vez hiciste la prueba de ADN? No me refiero a la prueba de ADN, las pruebas genéticas como 23andMe o algo así. Fascinante. La hice de regalo y me sorprendió. Parte de qué soy. Esto es una locura y da miedo lo preciso que fue, porque yo conocía a mis bisabuelos, sabía de dónde eran, llego hasta ahí. No tengo conocimiento más allá de eso, pero es exactamente como dijeron que era. Es bastante impresionante, así que si pudieras profundizar un poco en eso. Claro, el miedo ancestral surge de creencias y relatos, y creo que se convierte en parte del ADN. Descubrí ser inventora y empresaria aprendiendo a hacer cosas esotéricas. Por ende, enseño a conectar con el espíritu a nivel mundial, lo que permite lograr cualquier cosa. Te dedicas a cosas de vidas pasadas. Puedes hablar con seres queridos fallecidos, puedes hablar con cualquier espíritu, no importa si los conoces o no, hablas con espíritus vinculados a cuerpos, no importa, todas esas otras cosas. Entonces, ha sido mi experiencia, Alex, que cuando tengo una pregunta sobre eso, simplemente atraigo al espíritu con el que quiero hablar. Sería divertido hacerlo con tus ancestros. Podríamos intentarlo si quieres. Nuestras cabezas son como antenas parabólicas que reciben y transmiten frecuencias. Cada espíritu tiene una frecuencia constante a lo largo de sus vidas. Para comunicarte con ellos, solo piensa en ellos y sintoniza la antena de tu cabeza a su frecuencia, abriendo así una comunicación bidireccional como en la radio. Todos lo hacen, aunque no lo noten. Con práctica puedes mejorar en esto. Entonces el miedo ancestral sería algo así. Y lo he hecho con clientes al hablar con quizás un pariente que estuvo en un campo de concentración. Mucha información se ha perdido. Mi cliente busca detalles específicos sobre ciertas cosas.
Tengo una amiga en particular, hija de un conde y una condesa húngaros. En cierto momento, la familia, liderada por su abuela, llegó a tener 8 castillos en Hungría, los cuales perdieron por completo durante la guerra. Ahora están en la búsqueda de recuperar parte de lo que una vez tuvieron. El ancestro, en espíritu, le brinda instrucciones precisas sobre los pasos a seguir, los departamentos a visitar, las personas a contactar. Al explorar la vida de ese ancestro, se logra neutralizar cualquier energía negativa asociada a esos eventos. Negativa en el sentido de una vibración baja. La energía no es ni buena ni mala, es simplemente algo original en nosotros y nos resulta familiar. Por eso se siente bien o mal. Las sensaciones negativas siempre se basan en el miedo. Cuando tenemos miedo, especialmente los descendientes de sobrevivientes del Holocausto, a menudo experimentan problemas emocionales inexplicables debido a las experiencias de sus ancestros. Por eso es importante dialogar con ellos. Obtenemos esa información, la analizamos desde una perspectiva diferente y eso elimina el miedo en la persona que vive hoy, porque es simplemente algo que han heredado de su ancestro. ¿Tiene sentido? Tiene todo el sentido del mundo. Quiero que la gente sepa eso porque es poderoso. Y sí, puede absolutamente dirigir tu vida y controlarla de muchas maneras si no lo reconoces y lo enfrentas, porque es como romper el ciclo. Sabes, como si te hubieran golpeado cuando eras niño. Entonces, ¿golpearías a tus hijos? ¿Sabes? Y luego cuando dices, no, no voy a golpear a mis hijos, oh, entonces ese ciclo se rompe ahora. Y entonces mis hijos nunca habrían entendido qué era eso. Es como si, sabes, si en tu familia bebían, yo no voy a beber. Rompe el ciclo. Lo mismo con el miedo ancestral y también el karma ancestral, que también es todo un tema aparte para desarrollar. Lo interesante del tema ancestral, que es genial, y ha sido mi experiencia trabajando con miles de clientes a lo largo de los años, es que no solo sana a la persona en estos tiempos, sino también a los ancestros, quienes reciben sanación, y a las futuras generaciones. Es poderoso obtener esa información. Trabajo con vidas pasadas. Y es divertido, Alex, porque podemos obtener documentos e historias que a menudo podemos validar en línea. No puedo inventar estas cosas. Pero lo interesante de eso también con las vidas pasadas es que veré algo parecido a un guión que atraviesa múltiples vidas pasadas de una persona y van a estar mirando ese guión desde una perspectiva diferente, ciertamente en otro tiempo, otro género, a menudo en un conjunto diferente de circunstancias. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Dónde están? ¿Qué idioma hablan? Todas esas variables. Pero lo interesante es que es el mismo guión o algo parecido al mismo guión. Y suelo hablar en analogías para brindar un marco de referencia a nuestras mentes humanas sobre temas esotéricos. Mi analogía favorita sobre vidas pasadas es Hamlet. ¿Cuántas veces se ha representado desde que Shakespeare lo escribió en 1602? Quién sabe, al analizar variables como fecha, contexto mundial, idioma y actores, ciertamente. Todo ese mismo guión, diferente perspectiva, cada una de esas cabillones de veces que se ha interpretado. Y dado que el tiempo no existe en el mundo espiritual, el tiempo es una creación humana. Podemos vivir muchas vidas pasadas, quizá ni siendo un punto en el radar espiritual. Por eso me fascina cómo veremos una continuación de la exploración de una trama similar. Seguramente entiendes eso por el negocio, el movimiento, el estar en el negocio del cine. Oh, sí, sin duda. Múltiples tramas. Uno de los temas que más me fascina es la idea de que no existe vida pasada ni futura. Todas las vidas suceden simultáneamente.
nuestras acciones en el presente podrían resonar tanto hacia el futuro como hacia el pasado. Si realmente quieres que te duela la cabeza con cada decisión importante que tomas en esta vida, se genera una realidad paralela como ¿salí con Sally o no debí salir con Sally? ¿Debo revelar que soy psíquico? No debería hacerlo y esas situaciones se desarrollan por completo. Así que hay una cantidad infinita de vidas o realidades paralelas solo en esta, sin contar todas las demás también. Y entonces eso da origen al multiverso y luego estás en el mundo de la física cuántica, también en ese punto. Me encanta todo eso. Tú niegas con la cabeza como diciendo, sí, sí, claro, claro. Otras personas que lo escuchan están a punto de explotar. Es un concepto que tenía. Esto es lo que hago con eso. Primero me pregunto, ¿lo entiendo? No. ¿Es factible? Sí. ¿Lo entenderé al regresar en forma espiritual al cielo? Sí, lo entenderé de inmediato, así que solo voy a hacerlo. ¿Es factible? Bueno, sí, todo es factible. No hay, no hay blanco y negro. Siempre hay matices de gris justo. Ahí. Y así es a donde voy. ¿Es factible? He escuchado del espíritu muchas veces que sí, hay múltiples realidades sucediendo al mismo tiempo. Y así es como creo que puedo acceder a las vidas pasadas, porque es como si entrara a esa biblioteca de películas. Video, iba a decir tienda de videos, pero Claro, biblioteca de videos, correcto. Y ese video está reproduciéndose constantemente y luego van agregando más videos y más videos y más videos de diferentes experiencias a lo largo de distintas vidas para poder hacer eso. Y y eso afecta a muchos de nosotros. Tengo una técnica que enseño y me encantaría compartirla con tu audiencia. Es lo que llamo la regla de los 2 minutos. Nos ayuda a vivir una vida de alegría. ¿Y cómo funciona? Es regresar al concepto del miedo. Cuando un pensamiento llega a nuestra mente, es neutral. No tiene significado hasta que se lo otorgamos. Y un pensamiento se sentirá bien o mal. A eso se le llama emoción. Es un GPS interno con el que nacemos. Estamos programados para ello. La clave es notar que cualquier emoción negativa, como enojo, celos, aburrimiento, miedo real, tristeza, es una vibración baja. No es negativo, solo es una vibración más baja. Hablando del miedo, no comprendemos su sensación negativa. Entonces, ¿sabes? ¿Es real? ¿Es falso? Dos tipos de miedo. Miedo racional, miedo irracional. Miedo racional. Algo te dañará o matará, cambia las condiciones antes de que ocurra. Miedos irracionales, todo lo demás, ya hablamos de eso. Aquí está la técnica, Alex. Solo pregúntate, ¿esto me matará en los próximos 2 minutos cuando tienes un pensamiento negativo? Respuesta, sí o no. En este juego, si es sí, sal del camino antes de que el autobús te atropelle. Eso es un miedo racional. Si la respuesta es no, es un miedo irracional. Al hacer eso, puedes hacerlo en tu cabeza en un nanosegundo. Lo que va a hacer es mantenerte fuera del modo de lucha o huida del sistema nervioso autónomo, porque al entrar en lucha o huida, ¿qué sucede? Nuestros niveles de cortisol suben, las hormonas del estrés aumentan, la sangre se drena del cerebro y se dirige hacia el corazón y las extremidades. Así podemos huir de ese autobús que nos persigue o de esa cita a la que vamos a llegar tarde. Dos cosas muy distintas, pero ambas provocan miedo en el cuerpo. Y cuando estamos asustados, perdemos la claridad. Volviendo a tu trauma ancestral, si se quiere. Tengo este miedo cuando vuelo. No hay razón por la que tenga ese miedo. Estoy usando esto como ejemplo. Yo no lo hago, pero mucha gente sí. Bueno, vamos a hablar con tus ancestros y a ver, ¿les pasó algo cuando volaban? Me pasó con un cliente, remontándose a la época griega. ¿Y quién fue el dios griego que se acercó demasiado al sol y se le derritieron las alas? ¿Nadie más? o Mercurio, ¿fue Mercurio? No. No, era el chico pequeño. Ay, Dios. Ícaro, 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 Gracias, Ícaro. gracias. Nuestra investigación nos llevó a este individuo, quien conocía a Ícaro, y él, al acercarse demasiado al sol, sus alas se derritieron, lo que generó miedo de volar en él y su familia. Al descubrirlo, su reacción fue de asombro y temor. Simplemente anula el miedo falso. Pierde su control sobre nosotros. Regla de los 2 minutos.
Es esos hermoso, pensamientos. hermoso, hermoso. Repetir sin límites al día. Puedes usarlo en cualquier situación. Es gratis y práctico. Funciona donde quiera que esté tu cerebro, el cual suele acompañarte siempre. En general, he estado en situaciones donde parecía que el cerebro se había esfumado, pero esa es otra historia. Ya te mostraré. Eso involucraba ron o alcohol o algo así. Estoy seguro de que involucraba algo. Fue una tontería de niño. Entonces mencionaste que hablas con tus guías espirituales y los invocas para hablar con ellos y hacerles preguntas. ¿Podríamos hacer eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que funciona? Sí, absolutamente. Por ende, solo pregunto, ¿investigas cómo funciona? Elevo mi nivel vibracional en un instante. No escaneo a la gente sin permiso. Gran parte de mi labor es médica. Como una resonancia magnética humana, puedo escanear a cualquier persona en el mundo, siempre con su consentimiento. Evito hacerlo sin permiso, ya que sería poco ético. Y así veo huesos rotos, ligamentos desgarrados, entre otros. Al trabajar con alguien, sus guías y los míos participan. Dios, el universo, ángeles, seres queridos fallecidos de todas sus vidas, se unen en una gran sopa espiritual. Observaré con la mente y recibiré información descargada en mi cabeza. A eso le llamo descargas divinas. Y así seguimos. Así que sí, hazme preguntas. Y luego es una amalgama de espíritu, hablando a través de mí. Quiero decir, estoy totalmente coherente, pero es una conversación entre el espíritu, tú y yo. Está bien, ¿qué ves para la humanidad en este año que viene? Seguiremos creciendo. Las mejoras continuarán. Crearemos a partir del contraste, al saber lo que no queremos. Soy inventor de dispositivos quirúrgicos globales. ¿Cómo los creé? ¿Con una carrera en comunicaciones? Por cierto, sabía los problemas en ciertas cirugías y pude acceder a la información antes de aprender a hacer cosas esotéricas. Toda la información está disponible para todos. Información universal. Al pensar en algo, te conectas a un canal y descargas la información. Y la clave es dar un paso al respecto. Siempre recibimos información, pero nada cambia hasta que actuamos basados en ella. Ahí entra la regla de los 2 minutos, ya que muchas personas temen actuar según la información recibida. Si se siente bien, actúa. Así seguiremos creando a partir del contraste guerras y eventos actuales. Ha habido guerras desde siempre, pero también debemos ver el bien que ha surgido de ellas. ¿Sabes? Nos damos cuenta de las cosas. Queremos cambiar la forma en que se hacen las cosas. Tenemos tratados y otras cosas que surgirán de ello. Hay personas que desean explorar y experimentar en diferentes niveles. Algunas son criminales y buscan explorar eso. Otras ni siquiera lo contemplan. Así exploran algo nuevo que se siente mejor. Cada experiencia nos beneficia de alguna forma. Aunque la veamos como horrible, en lo espiritual no lo es. Piensan, oh, wow, ¿qué haremos con eso? ¿Qué creará a partir de eso? No lo ven como algo horroroso. Nosotros sí, y necesitamos hacerlo, porque así creamos en nuestra existencia humana. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la perspectiva del espíritu sobre las elecciones de este año en todo el mundo? No solo en América, que todos observan, sino en todo el mundo se presta atención a nuestras elecciones. Y son bastante importantes. Siempre lo son. ¿Y qué estoy diciendo? En todo el mundo hay muchas elecciones este año. Parece ser crucial para los triunfos políticos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la perspectiva del espíritu al respecto? Todo avanza perfectamente. Retomando lo mencionado, todo avanza perfectamente, aunque no lo parezca. Regresamos a la regla de los 2 minutos. Si este tipo gana, ¿me matará en los próximos 2 minutos? No, no lo hará. Entonces, eso te da claridad. Mantiene tu claridad en su lugar adecuado, y luego puedes seguir adelante. Todo
Está sucediendo perfectamente. Estamos creando a partir de cada situación que aparece. Y cuando realmente entendemos eso, y es un concepto grande, un concepto muy avanzado, que me ha sido transmitido por el Espíritu durante mucho tiempo ahora, es increíble cómo vives una vida de alegría. Sigues interesado en lo que está pasando en el mundo, pero no afecta a tu alegría diaria, porque te preocupas por algo que podría suceder. Todos estamos programados para el miedo, volviendo a ese concepto. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos nuestra imaginación para visualizar cosas no deseadas y sufrimos por ello. Así que si cortamos eso con la regla de los 2 minutos y decimos, está bien, si esto sucede, ¿cómo me beneficia? Será interesante ver cómo se desarrolla mi participación. Quiero ser un creador, cómo avanzar. Es un concepto totalmente distinto al que la mayoría aprendimos. Cree en este despliegue de perfección del que hablas. Entiendo a qué te refieres. Sí, las cosas malas que han sucedido en mi vida se desplegaron perfectamente para convertirme en quien soy hoy. No me gustaron algunas de esas cosas, como a veces no te gustarían a ti, pero es lo que es, con eso sucediendo en el mundo. Las cosas van a ser un poco más turbulento, avanzando para que podamos, ¿no? Porque me parece que la oscuridad parece estar emergiendo, pero para que surja la oscuridad es entonces cuando aparece la luz, porque necesitas la oscuridad para poder ver la luz. ¿Habrá más oscuridad o más negatividad surgiendo para que sigamos elevándonos? Porque veo tu punto de vista del lado positivo, pero hay tantas personas con tanto miedo de que, oh Dios mío, el mundo está llegando a su fin. Hablamos de eso con el ciclo de noticias y estoy completamente de acuerdo contigo. En este próximo año, crucial por alguna razón, viene el eclipse. Está elevando nuestra vibración. Las elecciones están en marcha. Hay guerras ocurriendo, siempre han existido, pero estas también son antiguas. Hay conflictos e ideas antiguas, por el amor de Dios. ¿En serio? Los sistemas monetarios y la situación económica, todas esas cosas. ¿Qué ves para este año y también para el resto de esta década, sobre la cual he escuchado diferentes cosas acerca de hacia dónde vamos? Todos estamos al final de todo por lo que escucho. Vamos a estar bien. Va a ser un lugar mejor. Ahora, ¿cómo llegamos allí? Esto es lo que intento averiguar. Sí, sí. Creo que es crucial recordar pensar a largo plazo. Cuando nos enfocamos en lo inmediato, todo parece pesimismo y desesperanza. Pero al mirar al futuro, como me dijo un amigo jordano, hay un proyecto enorme del que no tenía conocimiento previo. No había escuchado nada al respecto en las noticias. No había leído sobre eso. Quizás tú sepas. Están construyendo un canal enorme, como el Canal de Suez, desde el Mar Muerto hasta el Mediterráneo. ¿Y adivina dónde desemboca en el Mediterráneo? En la Franja de Gaza, y se llama el Canal Ben Gurion. Pero a diferencia del Canal de Panamá, es y son miles de millones de dólares que se están utilizando para construirlo y va a generar una cantidad masiva de dinero para todos esos diferentes países que están allí. Entonces, sabes, te hace pensar, ¿de verdad todo este asunto palestino israelí es sobre la religión o en realidad, en el fondo, es sobre el dinero? Y yo creo, me sorprendió. ¿Habías oído hablar de eso? Se llama el canal y va a tener comercio en ambas direcciones. El Mar Muerto está muy bajo, por lo que las esclusas que construyen serán diferentes. Se planea construir complejos turísticos a lo largo del camino. En resumen, creo que el ciclo de noticias 24/7 está revelando mucho del meollo del asunto. El ciclo de noticias busca mantenernos en el miedo. Como mencionas, es una historia antigua sobre los conflictos en Medio Oriente que han existido desde tiempos inmemoriales. Rusia y Ucrania, por favor. Esa también es una historia antigua. Bien, pero ¿qué hay debajo de todo eso?
Si nos enfocamos, se revelará el meollo del asunto y evitaremos enredarnos en lo inmediato o caer en el miedo. ¿Te afectará hoy en tu hogar en los próximos 2 minutos? No, no lo hará. Al mantenernos lejos del miedo, podemos ver el panorama general. Creo que seguirá desarrollándose. A medida que nos iluminamos y la vibración del planeta se eleva, podemos considerar la posibilidad de algo. No entiendo cómo funciona, pero ¿es posible un panorama más amplio aquí? Creo que es factible. Nos enfocamos en eso. Elevamos nuestro nivel vibracional, nos permite comunicarnos con el espíritu y acceder a la inteligencia universal. Una analogía que me gusta es que todos tenemos energía a nuestro alrededor todo el tiempo. Todo está hecho de energía. Todos nuestros seres queridos fallecidos, ángeles, guías espirituales, todo el kit completo está allí. Cuando estamos en una vibración baja, el espíritu no se comunica por los canales de sentirse mal porque la vibración es demasiado baja. Exacto. Cuando estamos unidos a un cuerpo, vibramos más lentamente porque el cuerpo tiene masa. Es como intentar pasar una corriente eléctrica a través de un tazón de pudín. Va a ralentizarlo debido a la masa. Es como cuando estamos en un avión en un día lluvioso, despegando desde cualquier aeropuerto. Al elevarnos y superar las grandes nubes, ¿qué vemos? Cielo azul y nubes blancas esponjosas que siempre estuvieron allí, creando un paisaje celestial que nos maravilla. Simplemente no podíamos verlas por la capa de nubes de los chubascos. Los chubascos y lo que está debajo son de baja vibración. El cielo azul siempre está ahí. Esa es una vibración alta. Todos tenemos acceso a ese espíritu. Se trata de aprender a comunicarnos con él. Lo haces meditando. Eres excelente en ello. También a través de la oración y otros medios. Pero está ahí, accesible para todos. Todos tenemos lo necesario para lograrlo. Es fascinante porque estaba a punto de decir, es como la meditación, dejas el cuerpo. En cierto modo, como que sales del cuerpo y te elevas. Durante la meditación, tú elevas la vibración para poder recibir descargas, tener visiones, obtener información eh, en una. Y todas esas son cosas que me suceden cuando medito. Pero cuando eres un meditador de cierto nivel, como un maestro andante o un maestro ascendido, cuando meditan se van, simplemente se van, literalmente desaparecen, pueden ir a diferentes reinos. Sí, estás en un nivel completamente distinto y eso es lo que porque los maestros ascendidos me fascinan como deberían fascinar a casi todos, pero y los yogis y los poderes yógicos y esas cosas, porque siempre intento conectar, siempre busco ver al elefante completo. Esa es la cuestión. Mucha gente solo ve la trompa del elefante, ¿no? Pero hay mucho más en el elefante. Así que estoy intentando conectar los puntos. A medida que estos maestros ascendidos elevan su vibración o frecuencia, pueden acceder al otro lado, obtendrán información a la que no podrían acceder si estuvieran, sabes, haciendo cosas de una vibración muy baja. Según lo que entiendo, cuando estás en una vibración más alta, realmente no puedes atraer. Atraer a personas de baja vibración a tu vida simplemente no funciona. Por eso siempre bromeo. Digo, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste de un yogi asaltado? Generalmente no sucede. Bueno, y creo que es importante mencionar, Alex, que esa es una forma de hacerlo. Accedo a todo en un nanosegundo porque he aprendido y enseño a hacerlo en todo el mundo. Cuando tomes mi clase, podrás hacerlo en un nanosegundo. Estoy consciente. Estoy conversando con cualquier espíritu y accediendo a información. No es necesario cantar durante una hora, saltar sobre tu pie izquierdo durante 5 minutos, levantar la mano derecha y girar. Es una habilidad desarrollada y el cerebro puede establecer nuevos caminos neuronales, aunque no lo haga. No es preciso estudiarlo durante por 50 años para lograrlo. Al hacerlo más veces, te vuelves más competente. Esto se debe a que al recibir información del espíritu, aprendemos a validarla y confiar en ella. Y cuanto más lo hacemos, más validación obtenemos,
más confiamos en ello. Entonces se convierte en algo natural. Y así es donde estoy. Definitivamente no soy un maestro ascendido. No medito 1 hora diaria, pero puedo acceder a eso instantáneamente. Sí, es justo eso. Y ese es otro buen punto aquí. Hay muchos caminos hacia el mismo templo o el mismo final del viaje y no siempre es de una sola manera. Puedes sentarte en una cueva en el Himalaya y meditar durante 50 años y podrías, si lo haces bien y estás entrenado, alcanzar un cierto nivel de iluminación, o podrías hacerlo durante 50 años y no lograr nada. ¿Quién sabe? O podrías tomar un curso o leer un libro y entenderlo instantáneamente. Y también depende de la persona, de dónde están. En un nivel espiritual evolutivo, hay tantas formas de abordar el mismo o este, lo cual es, quiero asegurarme de que todos lo entiendan. Y de eso trata mi programa, de explorar cada camino de la vida, cada enfoque. He conocido físicos cuánticos muy iluminados y personas espirituales menos iluminadas. Es realmente fascinante. ¿Verdad? Creo que cada quien sigue su propio camino. El maestro yogi en la cueva meditando durante 50 años. Eso es lo que quería explorar en esta vida, mientras otros eligen diferentes caminos. Todos estamos aquí para vivir la experiencia humana. Y esta experiencia es lo que decidimos que sea. ¿No es increíble? Hablando de creación al reflexionar en ello. Creamos durante toda nuestra existencia mientras vivimos y al final regresamos al cielo. Y una vez allí, creamos cómo será nuestra próxima vida y nos reencarnamos. El proceso creativo es constante, una aventura interminable. Es un viaje que todos conocemos, tú y yo, repleto de aventuras que han marcado nuestras vidas. Al final alcanzamos nuestro objetivo y ¿qué hacemos a continuación? Creamos algo más, surgirá una nueva idea. Este ciclo nunca tiene fin. Todos son así, todos tienen un propósito. Son personas valiosas en la sociedad, en la raza humana, sin importar cuándo hayan vivido, qué hayan hecho, qué hayan experimentado. Todo contribuye al colectivo. Esa es la información, la inteligencia universal a la que tenemos acceso. ¿No es interesante que cuando la mayoría de la gente se jubila en Occidente a los 65 años, se supone que debe ser enviado a pastar o algo así? No sé el porcentaje exacto, pero la mayoría muere dentro de los siguientes 5 o 10 años porque han perdido su propósito y su capacidad de crear. Simplemente piensan, oh, solo voy a sentarme en la playa y comer bombones y beber daiquiris. Eso se vuelve monótono, ¿verdad? Quiero decir, al menos para mí, ni siquiera puedo hacer eso ahora. Planeo seguir trabajando o creando hasta el final. El concepto de jubilación es muy antiguo en la era industrial. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo y es interesante porque no hay coincidencias en la vida nunca. Ayer hablé con un cliente que vive en The Villages en Florida y le dije que es una comunidad para personas de 55 años o más, con muchas actividades y oportunidades para aprender y asistir a conferencias. Cada vez hay más comunidades así en todo el país y el mundo. Los desarrolladores buscan recrear zonas azules en todo el mundo donde se enfoca en la salud, la comida, la espiritualidad y sobre todo en la comunidad. Muchos jubilados comentan lo solos que se sienten y cómo extrañan estar rodeados de gente, ya que somos seres sociales. Necesitamos estar rodeados de otros. Y creo que eso es lo que estas comunidades fomentan en lugares de vida asistida y
en comunidades como The Villages y otras. Hay muchas en Arizona, Nevada y Florida, y probablemente también en Texas, donde la gente se muda por las actividades que ofrecen, evitando quedarse en casa aburridos y terminar así. Deciden regresar al cielo por aburrimiento. ¿Verdad? ¿En serio? Sí, exactamente. Entonces, sería interesante hablar sobre la economía y los cambios económicos que generan preocupación a nivel mundial. Dinero, sistemas monetarios, sistemas económicos. Muchas veces la gente piensa que todo el sistema está amañado, lo cual obviamente lo está, en muchos sentidos, en muchísimos sentidos. ¿Qué ves tú o qué ve el espíritu para la economía mundial avanzando este año y en la próxima década? Siento que estas viejas instituciones están mostrando grietas en todos los ámbitos de la vida, político, sanitario, educativo, más religiosos. Todo está empezando a desmoronarse porque hay algo nuevo que debe reemplazarlas. Me encantaría tu opinión. Creo que esto se suma a todo lo que hemos discutido hasta ahora en nuestro tiempo juntos hoy, en el sentido de que hay que romper con lo viejo para que lo nuevo surja. Cuando hablabas de la situación mundial, entendí que todo se está desarrollando de nuevo de manera perfecta. Será realmente bueno. Y cuando no comprendemos algo, ¿qué hacemos? Nos dejamos llevar por el miedo. Inmediatamente recurrimos al miedo. Creo firmemente que vamos hacia una moneda digital. Creo que eso ocurrirá más pronto que tarde. Y aunque hay mucho pesimismo al respecto, creo que será beneficioso para todos nosotros. Y al mencionar una moneda digital es casi como usar una con tarjetas de crédito y bancos. Poca gente usa efectivo en Occidente, llevan efectivo y no lingotes de oro. Entonces, cuando dices digital, ¿te refieres a algo como Bitcoin y esas cosas o hablamos de lo que ya tenemos actualmente? No creo que vayamos a tener billetes de dólar en nuestros bolsillos. Creo que todo será digital. Así, pienso que el dinero que usamos, especialmente en Occidente, será objeto de colección porque cambiará. También creo que intentan que sea una moneda global. Hay mucha información sobre eso. Y cuando le pregunto al espíritu, ¿habrá una moneda global? Recibo un sí, habrá. ¿Entiendo cómo se va a desarrollar todo eso? No. Y creo que lo más importante que debemos recordar sobre los eventos futuros es que son fluidos. Existen numerosas variables que pueden influir en un resultado. Puedo brindarte mi percepción actual, aunque podría variar más adelante. Es probable que algo del mensaje espiritual se mantenga constante, pero ni siquiera el espíritu lo sabe. Considera todas las variables que pueden afectar un resultado de manera significativa. Y esas variables pueden cambiar en un instante. Hablando de dinero, puede cambiar en un instante y puede surgir algo que no estaba en el plan, pero cambia toda la trayectoria. Pero tengo la sensación de que habrá una moneda global y será digital. Eso es lo que percibo en este momento. Pero por lo que entiendo, también con los psíquicos en general y los canales y psíquicos y canales, es que pueden, entre comillas, predecir el futuro, pero es el futuro más potencial o más posible según cómo nos estamos moviendo actualmente. Es decir, como que, oh, sabes, esto va a pasar, pero si algo cambia de rumbo, cambia la trayectoria de ello. Por eso nunca es un escenario perfecto. ¿Es probable? Sí. Entonces es como, ¿es probable que un cometa nos golpee del próximo año? Probablemente no. Probablemente, sabes, no va a suceder. Pero si dirías, sabes, el cometa, hay un cometa que viene, se espera que impacte en 2035.
pero hay muchas cosas que pueden suceder de aquí a entonces. Todas nuestras energías están dirigidas a que eso suceda hasta que algo cambie. Así que el otro día escuché a alguien decir que el 9/11 era muy probable y todo lo que estaba sucediendo en el mundo apuntaba hacia algo así, o la Segunda Guerra Mundial. Había algo, simplemente algo. La energía se dirigía hacia esa dirección y parecía casi inevitable porque había tanta energía enfocada en ello que era como, esto va a suceder. Pero muchas veces es un poco más nebuloso. Muchas de estas predicciones pueden ser más nebulosas y cambiar radicalmente de muchas maneras. Por cierto, cuando mencionaste una moneda mundial, también he escuchado eso de otros invitados y del espíritu, que habrá una moneda mundial, pero será diferente. Habrá varias monedas, pero todas serán iguales. Ya no habrá cambio de divisas. Culturalmente, puedo conservar mi euro o dólar. Podría conservar esto, pero todos tendrán el mismo valor. En lugar de esta ridiculez de, oh, esto, la libra vale más que esto o aquello. Y puedes ver lo que pasó. El euro fue, digo, mira, ¿cuántos países están en el euro? Y estaba el marco alemán y esto y aquello, ¿sabes? La lira y todas esas cosas. Y de alguna manera se combinaron en una sola moneda y habrá más de esas combinaciones. ¿Tiene sentido? No lo hace. Mencionas dos puntos muy buenos sobre los que me gustaría profundizar, si es posible. El primero es que al recibir información del espíritu, debemos estar abiertos a la interpretación, ya que una moneda global, desde cierto punto de vista, podría ser, bueno, todos estamos usando el globo. Ya sabes, se llama el globo. Esa es la moneda. El globi, todos usamos el globi. Ahí está, el globi. Esa es una manera. Pero otra interpretación que mencionaste es que todas las monedas tengan el mismo valor. Pero, tal vez a corto o largo plazo, cada país mantendrá las suyas sin fluctuaciones, como el dólar canadiense versus el dólar americano u otras. Eso es lo primero. Otro punto que quiero mencionar, basado en lo que dijiste hace un minuto, Alex, es que cuando nosotros como colectivo pensamos en algo al mismo tiempo, tenemos el potencial de afectarlo con nuestra energía, ya que los pensamientos son energía. Creo que un gran ejemplo es cuando tienes una intención, como cuando alguien en tu familia está enfermo y lo pones en una cadena de oración. Dices, que todos recen por mi mamá, que le van a hacer una cirugía el jueves. Así se concentra mucha energía en la mamá que será operada en Austin, Texas, mañana. He visto ejemplos de esto en la sala de operaciones. Soy inventor de dispositivos quirúrgicos vendidos en todo el mundo y ex fabricante de los mismos. Pasé mucho tiempo en quirófano y ahora hago realidad remota y visión remota. Puedo ver lo que sucede en cualquier parte del mundo. Así que cuando alguien está siendo operado, simplemente me conecto con su espíritu. Puedo decirte cuántos cirujanos hay, leer el equipo de anestesia y saber en qué punto del procedimiento están. Curiosamente, siempre se repite un escenario. El ángel guardián del paciente está sobre la cabeza del anestesiólogo. Siempre hay espíritus de cirujanos sobre las cabezas de los cirujanos reales que realizan la operación. Les aconsejan y dependiendo de cuánta oración se haga por esa persona, hay cirujanos, hay espíritus de familiares y amigos, seres queridos fallecidos que también están en la sala de operaciones. Se alinean como en un anfiteatro, como en forma de U al pie de la mesa de operaciones. Siempre puedo notar cuando se reza mucho por ese paciente, porque cuanta más oración se hace, más espíritus hay en la sala. Es como nuestras intenciones no solo pueden afectar a la persona que está siendo operada, y esto lo uso solo como ejemplo, puede aplicarse a cualquier cosa, sino que también atrae a nuestros ayudantes, nuestros seres queridos fallecidos, nuestros ángeles, nuestros espíritus. En mi libro tengo un capítulo completo dedicado a lo que ocurre en el quirófano. Es algo que me resulta sumamente fascinante. Hablo sobre la asistencia angélica y la transición de esta vida a la Este libro siguiente. aquí. Si alguien desea obtener una copia gratuita,
Solo tiene que ir a julieryangift.com y mencionar que me escucharon en el programa de Alex. Pero lo otro sobre eso es que se relaciona con otro pensamiento. Alex, si me permites. Nuestros seres queridos fallecidos, ángeles y guías espirituales siempre están cerca, felices de ayudar. No interferirán en nuestras vidas, solo enviarán ideas. No lo harán, pero no interferirán. Pero chico, cuando les pedimos ayuda, ahí están al instante. Y van a venir y nos van a ayudar con lo que sea que estemos pidiendo. Tengo una amiga que es profesora de escritura en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y cada mañana dice sus oraciones y luego tiene una lista de verificación para todos sus seres queridos fallecidos, sus ángeles y santos, y dirá, está bien, mamá, necesito que hagas esto. Papá, necesito que hagas aquello. San Antonio, necesito que hagas esto. Y ella decía que cada vez que lo pedía, se le concedía. Creo que es algo que hemos hecho a lo largo de los tiempos, pero al volverse más educados, quizás nos hemos alejado de la práctica. Recuerda, siempre que necesites algo, la gente habla de, oye, necesito un lugar para estacionarme, juega con eso, hazlo. Oye, necesito esto. ¿Puedes ayudarme con eso? Eso es una oración. Están dispuestos a ayudarnos. Ahora bien, dicho esto, quiero decir que mucha gente escuchará esto y dirá, bueno, me gustaría tener un Porsche y no es así como funciona. Algo que he descubierto, y esto fue muy profundo en mi vida, es que tal vez estés pidiendo algo para lo que no estás preparado en tu camino y puede que te frustres mucho porque no estás obteniendo lo que quieres, pero estás recibiendo lo que necesitas. Eso es tan poderoso para comprender tu vida, porque a lo largo de mi carrera como cineasta tendría vislumbres, estaría justo al lado de una gran estrella de cine, entraría a la sala y casi conseguiría ese gran trato cinematográfico y constantemente las puertas se cerraban, aunque se abrían y me ilusionaban, se volvían a cerrar y de vez en cuando tenía la oportunidad de trabajar con gente increíble, pero nunca resultaba exactamente como yo quería. Y todos nosotros como cineastas queríamos ser Spielberg, queríamos ser, ya sabes, Quentin Tarantino, queríamos ser ese tipo de íconos. Pero luego, mirando hacia atrás, pensé, oh, me habría autodestruido si en ese momento hubiera conseguido ese tipo de dinero, esa clase de fama. Y luego, lo último que me parece realmente fascinante es cuando tuve mi primer podcast, cuando hablaba con todos esos ganadores del Oscar y grandes estrellas de cine y demás, quienes ahora llenan mi directorio de contactos en el teléfono, tanto que hace 5 años habría dado cualquier cosa por tener a uno solo de ellos, y ahora que los tengo, nunca los uso, y yo estaba como, wow, ¿no es esto fascinante? ¿No es fascinante? Y es tan curioso también, porque ahora prácticamente tengo a cualquier medium psíquico, a cualquier canalizador con quien quiera hablar, podría levantar el teléfono y probablemente tener sesiones todo el tiempo sobre mi vida. Nunca hagas eso. No te llamo. Julie, ¿puedes? Quiero decir, no puedo. Julie, ¿puedes darme una sesión gratis? Solo. Nunca lo hago. Realmente casi nunca hago algo así. Y es porque no lo necesito, aunque hace 10 años tu teléfono no pararía de sonar cada 5 minutos, Julie. Yo estaría como, ¿qué está pasando? ¿Qué va a suceder? ¿Cuándo voy a conocer a mi esposa? ¿Cuándo voy a triunfar? Son las preguntas que agregaría. Es un largo camino. Solo quería recalcar eso porque mucha gente piensa en la ley de la atracción y el secreto y esas ideas de simplemente pedir ayuda. Sí, pero entiendan que si quiero un Porsche, el Porsche no va a aparecer mañana, a menos que sea algo que realmente necesites en ese momento. Creo que haces un muy buen punto y ya habíamos hablado antes de estar abiertos a cómo se va a manifestar, en primer lugar. Y en segundo lugar, el espíritu sabe cuál es la trayectoria de nuestra vida, lo que vinimos a explorar y experimentar. Y muchos de nosotros, quizás tú también, Alex, muchos de nosotros nos sentimos desolados cuando una relación terminó y pensamos, Dios mío, nunca volveré a amar. Nunca, ya sabes, estamos en la fase del drama de
Dios mío. Y luego, unos años después piensas, gracias a Dios que no me casé con esa persona. Esa fue una bala que esquivé entonces. Exactamente. Y eso es solo un ejemplo. Quiero decir, todos podemos pensar en muchos ejemplos. Y entonces, cuando confiamos en que todo es amor puro y nos están ayudando en nuestro viaje de exploración, y cuando vamos a donde nos guían, y tenemos, sabes, el valor de ovarios dorados o el valor de testículos de acero, sabes, las chicas tienen ovarios dorados y los chicos tienen testículos de acero, tener el valor de dar un paso y actuar según esa guía que estamos recibiendo. Y no importa si pasas 50 vidas actuando en algo o si actúas en los próximos 5 minutos. El tiempo no existe en los mundos espirituales. No les importa. A tu espíritu no le importa esto. Se trata de la aventura, se trata de crear, se trata de la exploración. Creo que estás en lo correcto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Julie, una última cosa que quería preguntarte es sobre algo que genera mucho miedo. Yo estoy en la fase no temerosa de esta cuestión. La IA, de repente, la IA apareció. Ha estado presente desde hace tiempo, pero el concepto de IA, de repente, está en todas partes. Se ha apoderado. Está en todo. Es IA, IA. Literalmente, hace un año, creo que ni siquiera hablábamos de IA en nuestra última conversación. La IA era como un susurro. Es bastante notable lo rápido que se ha integrado en el espíritu de la época, tanto que ya sabes, todos lo han visto, todos piensan que es Terminator, como si todos fuéramos a terminar. Va a destruir a la humanidad. No lo creo. Pienso que hay barreras de protección, espiritualmente hablando, que la humanidad ha elegido para evitar que eso suceda. Pero quiero escuchar tu punto de vista. ¿Qué opinas sobre la IA y su impacto en la humanidad y su evolución espiritual? Está acelerándolo. La evolución espiritual de la humanidad la está acelerando y la IA es fantástica. Es una herramienta, es un mecanismo para que nosotros, los humanos, usemos para aumentar nuestro conocimiento, nuestros recursos, nuestro lo que sea, de manera más rápida y eficiente, para seguir creando y continuar creando la vida de alegría, que es por lo que todos estamos aquí, para crear una vida de alegría. Así que la IA es parte del panorama. Y de nuevo, vuelvo a la regla de los 2 minutos. Si usas la IA para escribir una carta, ¿te matará en 2 minutos? No, no lo hará. Realmente depende de la carta, podría ser muy mala y provocar que esa persona venga y te mate, pero en fin, estoy bromeando. Y sabes, Alex, tocas otro punto importante también. Todos decidimos cuándo y dónde nacemos, cuándo y con quién morimos y las circunstancias. Por eso la inteligencia artificial está aquí para ayudar a la humanidad y tememos lo desconocido. Muchos escriben, crean historias y películas. ¿Sabes qué vende más en el cine? Ciencia ficción. ¿Es eso? Creí que era de terror. No, mira el top 20. Observa las 20 películas más taquilleras de la historia, la mayoría son de ciencia ficción y cómics. Bueno, y también el miedo, porque una emoción, pues sí, el terror. Siempre es el lugar donde vas a ganar dinero. Sí, pero mira, eso es muy interesante y no quiero desviarme del tema aquí, pero si miras las 20 películas más taquilleras de todos los tiempos, terror, ni siquiera creo que haya una película de terror ahí porque no alcanza ese nivel. Pero si solo quieres ir a lo básico, haces una película de terror, va a tener éxito, va a llegar a un cierto nivel, más alto y rápido que todo lo demás porque provoca una emoción, pero no llegará a una escala masiva tan fácilmente porque la gente a gran escala no quiere aterrorizarse más, ya sabes. Así que eso está en él. Tiburón no sucedería hoy. Cuando se estrenó, Tiburón fue un gran éxito de taquilla. Hoy no ocurriría porque hemos evolucionado más allá de eso hasta cierto nivel. Interesante punto sobre eso. Bueno, y hablando de ciencia ficción, escucha, de niño veía los supersónicos. Ah, sí. Tenemos teléfonos con cámara. Estoy seguro de que tienen vehículos voladores que definitivamente la gente de otras galaxias muy lejanas probablemente tengan vehículos voladores. Rosy es inteligencia artificial, sí lo es.
Sabes, contamos con robots aspiradores y demás. Mucho de lo que era ciencia ficción se ha vuelto realidad. Como cineasta, ¿crees que están canalizando estas ideas? Yo pienso que sí. ¿Estamos canalizando el futuro o simplemente tratamos de desarrollarlo como cuando Kennedy dijo que llegaríamos a la luna para finales de la década? ¿Qué opinas? ¿Él estaba canalizando eso? ¿Estaba viendo el futuro? ¿Lo estaba? ¿Qué estaba pasando? ¿Y qué pasa con todas estas películas de ciencia ficción? Ah, sí, quiero decir, si incluso quieres remontarte a H. G. Wells, él fue el primero. Esos libros se vinculan tanto con la ciencia ficción y la tecnología, porque esos conceptos, los de H. G. Wells, nunca existían antes. El otro día descubrí que un cuento de Navidad de Charles Dickens es una experiencia cercana a la muerte. Y realmente nunca lo había pensado así. Y de repente me di cuenta, pensé, oh, espera, vaya, es como estar al borde de la muerte, como si, pero no murió. Eso fue todo. Pero la experiencia cercana a la muerte, Pat, repaso de vida, todo. Así que estas historias que han existido y regresas a Da Vinci y sabes, hasta Platón. Quiero decir, está en toda la literatura, en todas. ¿De dónde surgían estas ideas? Podríamos profundizar en el origen de las ideas. ¿Cómo surgen? ¿Cuándo emergen? Si propones la IA en 1900, te mirarán como si tuvieras tres cabezas, ¿verdad? No estábamos preparados para esa información. No estábamos listos para la idea del automóvil, ni para la revolución industrial hasta que lo estuvimos, porque esto es lo que siempre me resulta fascinante. Durante la Edad Media, todo lo que se necesitaba, todo en este planeta que se requería en cuanto a materiales e información, materiales para crear el mundo en el que vivimos hoy, existía en la Edad Media. Simplemente no teníamos la información en ese momento. ¿Por qué? Porque no habíamos evolucionado espiritualmente para siquiera manejar eso. Y siempre digo, imagina darle a Genghis Khan un arma de fuego automática. ¿Te imaginas cuánto daño podría haber hecho ese hombre? Nos habríamos destruido si tuviéramos esa tecnología en aquel entonces. No es que hoy estemos haciendo un trabajo excelente, pero ya me entiendes. En lo potencial, mencionas un punto válido porque el potencial está ahí, la energía del potencial, y luego lo incorporamos cuando tenemos los medios para hacerlo realidad. Ujú, exactamente. Y cuando estamos listos para ello, cuando ciertas historias. The Matrix se estrenó en 1999, en su 25º aniversario. Fue la primera vez que el concepto de teoría de la simulación salió a la luz pública. Ha existido durante 7000 años. Se le llama Maya, la gran ilusión. Los aborígenes lo llaman el sueño. Pero estábamos listos para Star Wars en el 77. La espiritualidad en esa película, ¿verdad? Nos presentaba conceptos de la fuerza, de la energía, de cierta manera, en una historia hermosa y muy emocionante. Pero esas ideas fueron semillas plantadas en millones y cientos de millones de personas alrededor del mundo que nunca habrían pensado en la espiritualidad de esa forma, porque fue una película muy espiritual en muchos sentidos. Así que, pero esas ideas eran de su tiempo, tenían que surgir en ese momento. Así que de todos modos puedo seguir divagando sobre películas e historias eternamente, ¿sabes? Julie, ha sido un placer hablar contigo. Puedes decirles dónde encontrarte y más sobre ti, tu trabajo y cómo obtener tu libro gratis. Asistencia Angélica. Sí, askjulierian.com es mi sitio web. Ask Julie Ryan, en YouTube y en todos los canales de podcast. Publicamos 2 programas a la semana. Has sido invitado a mi programa. Contamos con canales de YouTube y podcasts. Tengo un programa en vivo todos los jueves por la noche donde la gente llama de todo el mundo y me hacen preguntas de mi buffet de habilidades psíquicas. Siempre es divertidísimo, como sabes, Alex, porque nunca sé quién va a llamar ni sobre qué van a preguntar. Puede que hablemos con tu abuela fallecida, que converse con tu gato, que escanee tu cuerpo si tienes algún problema médico, sabes, sanaciones energéticas, vidas pasadas, lo que sea. Es genial todos los jueves a las 20 de 0 hora del este y todo eso. Pregunta a Julie Ryan. Y si quieres seguirme en todas las redes sociales también, pregunta también a Julie Ryan. Si quieres una copia gratuita de mi libro, visita Julie Ryan Regalo, julieryanregalo.com. Menciona que me escuchaste en el programa de Alex
y te enviaremos una copia gratis. Julie, es un placer y un honor hablar contigo. Estoy seguro de que te tendremos de vuelta pronto, porque hay mil cosas que podríamos, un buffet de temas que podríamos discutir. Desde lo espiritual, quizás la próxima vez podrías explorar mis vidas pasadas y ver cuándo caí de una pirámide en algún lugar. Por eso tengo terror a las alturas, o algo similar. Julie, muchas gracias por estar de nuevo en el programa y por ayudarme. Te quiero, lo sabes. Te adoro, eres una de mis personas favoritas en el mundo y mando a todos mucho amor desde Sweet Home, Alabama. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.